hoy empezamos con el fruto del gozo y bueno, vamos a iniciar. Este es el pasaje bíblico que vamos a utilizar. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías 8:10. Dice de esta manera, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Cuál es la orden que se le da al pueblo de Israel? No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Muy bien, en este pasaje bíblico, déjame ubicarte un poquito en la historia de Nehemías para que podamos entender el contexto y así entender por qué le dice no os entristezcáis. Nehemías no es que él esté prohibiendo expresar las emociones, no, nada de eso. Hay un asunto, hay un porqué. Él les dijo no se pongan tristes, sino todo lo contrario, gócense, porque ahí está la fortaleza. Las emociones son fugaces, como lo hemos visto anteriormente. Las emociones son fugaces, las emociones van y vienen. De repente, pues estoy feliz, estoy alegre y de repente se me viene la melancolía, la tristeza, me da ganas de llorar y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué sucede todo eso? Bueno, lo que pasa o lo que sucede es que como seres humanos, nuestras emociones son muy volátiles y nos lleva, ¿no? Muchas veces nos arrastra esas emociones. Pero hay que entender por qué Nehemías les dice al pueblo de Israel, no os entristezcáis, sino gozaos, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Ellos están regresando de 70 años de cautividad. Imagínense. 70 años de cautividad. 70 años antes de esta situación, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Babilonia había sido el imperio más poderoso que había existido en aquel entonces. Bueno, se mencionan a varios imperios, potencias militares que se levantaron y que conquistaban a los pueblos más pequeños o a las naciones más pequeñas. Y en este caso, pues Israel era el blanco, el pueblo de Israel era el blanco porque era un pueblo que no estaba preparado para la guerra, no era un pueblo que tenía armas. Ellos eran pastores de ovejas, agricultores, se dedicaban a la pesca. Ese era el trabajo de ellos. Entonces, cuando estas naciones venían, ellos eran fáciles de ser conquistados y llevarlos preso. Por lo tanto, en esta situación, ellos regresaron después de estar 70 años allá, en Babilonia. Ellos regresan a Jerusalén, a su tierra. Bueno, no todos regresan, algunos se quedan allá en Babilonia porque ya habían comprado propiedades, tenían sus casas, tenían sus hijos habían crecido en esos lugares, así que no todos regresaron, sino que algunos se quedaron en Babilonia. Pero los que regresaron eran amantes de su nación, de su territorio, eran patrióticos en pocas palabras, y entre ellos regresaron personajes muy importantes. Entre ellos, por ejemplo, regresó Josué, que se convierte en gobernador, Zorobabel, también, entre ellos viene el profeta Zacarías, Ageo, viene el profeta Malaquías, entre ellos vienen hombres de mucha presencia para el pueblo de Israel con autoridad, y entre ellos también viene un hombre conocido como Esdras, que incluso así está un nombre de un libro aquí en la Biblia, Esdras.
Pero Nehemías se había quedado allá en Babilonia después de que se vino el primer grupo, salió del primer grupo de Babilonia, y se meten y se posiciona en su territorio. Nehemías sigue quedándose allá en Babilonia, porque Nehemías tenía un puesto muy importante ahí, en el gobierno. Él era copero del rey, así, el copero del rey era el que preparaba y probaba las bebidas antes que el rey. O sea, si querían envenenar al rey, el primero que lo tomaba esa bebida era el copero. Y si llevaba veneno, pues moría el copero, así de sencillo. Entonces, Nemías era el copero del rey, ¿no? Y un día, Nemías vio que llegaron dos de sus hermanos, así menciona la historia, de Jerusalén, viajaron hasta la capital ya de Babilonia. Y estando ahí en Babilonia, pues Nehemías los vio y les preguntó: ¿cómo están mis hermanos que se quedaron allá en Jerusalén? Y los hermanos le dijeron: bueno, es que ellos están totalmente arruinados, están en ruina. ¿Por qué? Porque la ciudad está quemada. Después de la guerra vino, se quemó toda la ciudad. Después de la guerra, el templo fue destruido. Las casas fueron destruidas. Pues hoy en día hablar de eso, estamos familiarizados por las noticias o por la información que nos llega. ¿Qué sucedió en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué sucede con aquella guerra que hay en el Medio Oriente, Rusia, Ucrania? ¿Qué sucedió? Vemos edificios destruidos. Bueno, de esa manera, para que te imagines, así quedó Jerusalén destruida. Todos los muros quedaron quemados a fuego, hechos ceniza, las casas también, todo quedó destruido. Entonces, Nehemías le da tristeza en su corazón y al saber la noticia, y él quiere hacer algo, él quiere pues ayudarle a sus hermanos. Y un día que le estaba sirviendo la copa al rey, el rey, que conocía a Nehemías, como que eran ya más allegados, más cerca, el rey lo mira y le dice: ¿por qué tu semblante está triste? ¿Por qué está decaído tu semblante? Entonces Nehemías le dice: es que mis hermanos allá en la ciudad, mis hermanos allá en Jerusalén están pasando gran necesidad, están teniendo una crisis económica, pues después de la guerra eso es lo que queda. No hay alimentos, no hay protección, los muros están destruidos, cualquier invasor puede llegar, meterse y acabar con el pueblo definitivamente. Y entonces el rey le dice: ¿y en qué te puedo ayudar? Entonces Nehemías aprovecha y le dice: ¿por qué no me das permiso, me das licencia para ir a visitarlos? Y entonces el rey dice: pues ve, tómate el tiempo, ve y visita a tu gente y luego regresas. Y Nehemías le dijo: aprovechando que estamos aquí en confianza, ¿por qué no me das material para ir y hacer lo que tengo que hacer? Entonces, el rey le dice que necesita. Y entonces Nehemías le dice: quiero maderas, quiero todo el material, todo el material para reconstruir casas, para reconstruir los muros, todo el material. Y el rey le dice: hecho, lo tienes todo. Y le entregó todo el material para que él regresara. Él regresa a Jerusalén con toda una provisión, con toda una provisión. Y cuando llega a Jerusalén, lo que sus hermanos le habían dicho quedaba corto. La verdad que se quedaba corto, porque la realidad era aún más devastadora. Habían niños muriendo, mujeres muriendo, hombres muriendo por el hambre que había. No había caminos, las calles no se distinguían por todo el escombro. Entonces no sabían dónde pasar, dónde caminar. Y Nehemías comienza a llorar por la situación que su familia, su gente estaba viviendo.
Y bueno, Nehemías organiza, dice, hace una junta y llama a los principales hombres o a los hombres más importantes de la ciudad, los junta, los reúne, les presenta el proyecto de reconstrucción, les dice, esto es lo que vamos a hacer, nos va a llevar por espacio. Unos 3 años nos va a llevar para reconstruir toda la ciudad. Pero si nos organizamos y comenzamos nosotros a ver, por ejemplo, nos organizamos en el sentido de una familia hace esto, otra familia hace aquí, otra familia hace allá. Nos organizamos bien para poder levantar los muros de manera rápida. Lo vamos a terminar en poco tiempo. Y así sucedió. Ellos se organizaron por familias. Habían 12 puertas alrededor de los muros. Entonces puso 12 grupos dividió a todo el pueblo en 12 grupos para que pudieran avanzar más fácilmente el trabajo. Bueno, la cuestión está de que ellos comienzan a trabajar, pero comienzan los ataques, comienza la distracción. Pues tú sabes bien que cuando tú inicias un proyecto, inicias una empresa, inicias algo, siempre va a haber gente que quiera detener, siempre va a haber gente que quiera obstaculizarte, poner trabas. Y bueno, en aquella ocasión hubo grupos que se levantaron contra los hijos de Israel o los judíos y ellos quisieron evitar el avance de la construcción. Mas Nehemías les fue muy claro, a ver, les dijo, a ver. Yo no tengo tiempo para distraerme. Escuche bien la frase de Nehemías. Dijo, no tengo tiempo para distraerme para un cafecito, porque le decía, Nehemías, vente, vamos a desayunar juntos, vamos a platicar. Y Nehemías le dijo, no, yo vengo a realizar un trabajo aquí, no para desayunar con nadie. Yo aquí tengo un trabajo. Y entonces ahí nos enseña algo. El enfoque en el trabajo es importante cuando son tiempos de trabajo. Estamos enfocados y no podemos distraernos porque las distracciones nos roban tiempo y eso es lo que querían los enemigos hacer, que Nehemías se distrajera para que le robara tiempo y aprovechar ellos para que el trabajo de construcción no se llevara a cabo. Y bueno, como no lograron, se infiltraron enemigos y comenzaron a hacer desde adentro, comenzaron a tratar de dividir al pueblo, pero Nehemías era muy inteligente. Nehemías cuenta la historia que no descansaban en el sentido de que 24/7 estaban trabajando, 24/7. Mientras unos dormían, otros trabajaban, otros vigilaban. Mientras el que trabajaba se cansaba, dormía, el otro se levantaba y se iban rolando. Habían roles en ese momento para que los muros avanzaran. Y dice, mientras con una mano tenían la espada, con la otra dice, tenían el material para la construcción. O sea que mientras los otros trabajaban, los otros vigilaban para que los enemigos no entraran y pudieran destruir el avance que Nehemías ya había logrado. Bueno, por eso esa era la condición, esa era la situación. Se logró lo que se iba a llevar 3 años en construcción, se llevó solamente 3 meses de trabajo por el apoyo, por la organización, la administración, por todo lo que Nehemías hizo. Lo que se iba a llevar 3 años, solamente se llevó 3 meses. Es increíble el trabajo que vemos en Nehemías y la capacidad de liderazgo que vemos en Nehemías. Y este hombre, pues también construyó, por lo menos construyó el templo, no como el templo que había sido destruido por Babilonia, por Nabucodonosor, porque el templo que fue destruido por Babilonia era el templo conocido como el templo de Salomón, el que Salomón había construido. Y no era cualquier templecito el que había construido Salomón, era un templo hermoso, glorioso, un templo que se contó.
se contó dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Imagínate qué es lo que contenía. Toda su estructura era de mármol, columnas de marfil, tallados de oro, todas las paredes que estaban con madera, todas esas maderas estaban bañadas de oro puro. Bueno, era algo hermoso. Ahora, 70 años después, regresan y aquel templo tan hermoso que había ya no existía. Todo estaba destruido. El pueblo comenzó a llorar, comenzó a llorar, comenzó a llorar. Y bueno, Nehemías les propone, levantemos otro templo porque para ellos el templo era el centro de adoración, el centro de atracción religioso. Para ellos es un simbolismo importante. Entonces Nehemías les propone construyamos un templo, pero el pueblo estaba desanimado, el pueblo estaba triste, no tenía fuerzas. ¿Cómo iban a comparar una construcción con sus propias manos cuando Salomón trajo ingenieros, arquitectos, albañiles de otros países para que hicieran aquel templo tan maravilloso? Y ellos con sus manos iban a construir. Y ahí es donde se levantan dos profetas, esos dos profetas que son conocidos como Saqueo y Zacarías, perdón, Zacarías y Ageo. Zacarías y Ageos, que eran los profetas que en ese momento había, y Ageo los exhorta, a ver, les dijo, tenemos para construir nuestras propias casas, casas artesanadas. Estamos preocupados más por nuestro bienestar y está bien que se preocupen por su bienestar, por su seguridad, pero la casa de Jehová está destruida, está en ruinas. Levantémonos y cooperemos todos para poder levantar la casa de Jehová. Y fue un mensaje tan emotivo que el pueblo comenzó a dar. Tú lees Ageo capítulo 1, empieza con una exhortación muy fuerte. ¿Qué les dijo? A ver, sembráis mucho y cosecháis poco, recogéis lo sembrado y lo meten en sacos, pero los sacos están rotos. En pocas palabras le está diciendo, ¿de qué te sirve trabajar tanto si no estás edificando lo más valioso? Es lo que él estaba mencionando. Y les exhorta, le dice, subamos al monte, vamos al monte y vamos a cortar madera. Subamos y cortamos madera para construir la casa de Jehová. Y el pueblo se animó y suben, pero ahora nadie de ellos tenía la capacidad o la habilidad o el conocimiento para manejar la madera. Y lloraban, decían, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros si no tenemos las herramientas? Entonces se levanta el profeta Zacarías y les dice a ellos, miren, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Y bueno, hubo profetas, hombres de Dios que motivaban, impulsaban hasta que el templo fue construido. Y cuando el templo fue construido, pues sí, quisieron comparar el templo que ellos hicieron con el templo aquel de Salomón. Pues nada que ver, los ancianos lloraban, los ancianos que habían visto el templo de Salomón 70 años después, creo que eran jóvenes cuando ellos se fueron a Babilonia cautivos y regresan, ahora eran ancianos y ven el templo pues de madera. No, pues estaban llore y llore y llore y llore, mientras los jóvenes se reían, se gozaban, cantaban porque veían una construcción hermosa. Entonces ahí viene el trabajo de Esdras. Esdras, que era conocido como el sacerdote o el escriba, les comienza a leer la ley de Jehová, les comienza a leer todo lo que es el Pentateuco, todos los escritos de Moisés y les comienza a exhortar, les comienza a animar con la palabra. Y ahí surge la famosa frase de Nehemías que les dice, no estéis tristes. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Cuando nosotros vamos al pasado, yo siempre platico con mi esposa y le digo, hay dos cosas que nosotros hacemos al regresar al pasado. Número uno, existe la nostalgia y existe el recuerdo. ¿Cómo vas al pasado? ¿Con nostalgia? Cuando hay la nostalgia es un sentimiento interno donde nosotros manifestamos mucha, pero mucha tristeza por lo que sucedió en el pasado y comenzamos a llorar.
Pero cuando vamos al pasado con los recuerdos, esos recuerdos deben de provocar en nosotros probablemente lágrimas, pero nos saca una sonrisa, nos saca una sonrisa. Cuando yo voy al pasado y recuerdo, por ejemplo, a mi papá, recuerdo a mi mamá, voy con esa mentalidad de recordar momentos vividos, exclusivos, únicos, que yo viví con mis padres y me comienzo a reír yo solo. ¿Cómo es que se atrevían a hacer tales cosas? Y nosotros estábamos pequeños y me da risa. Pero si yo voy con nostalgia y me acuerdo el momento en que yo la vi en ese ataúd, voy a comenzar a llorar. Eso es la nostalgia. La nostalgia se manifiesta. Entonces el pueblo de Israel estaba nostálgico, lloraban, clamaban, dice que lloraban a gritos. Entonces Nehemías les dijo, no, recordemos la gloria del templo pasado, pero la gloria pasada no se compara, les dijo, con la gloria venidera. O sea, lo que vamos a vivir, lo que vamos a ver es algo glorioso. Mira, perdimos algo, pero Dios te está entregando otra cosa. Observa bien lo que digo. Perdimos algo, pero Dios te entrega algo más glorioso. La muerte nos quitó algo, pero Dios nos entrega la vida para seguir adelante. Por eso, ¿en dónde tienes tu mirada? ¿Dónde tú te fijas? ¿Te fijas hacia atrás? ¿Cómo te fijas hacia atrás? ¿Con nostalgia? ¿Vives con nostalgia, con tristeza? ¿Vives deprimido, deprimida? ¿Cómo vives el pasado? ¿Cómo lo estás experimentando? Si lo estás viviendo con esa nostalgia, con esa tristeza, con esa depresión, cuidado, cuidado, no es sano hacerlo, no es sano. Pero si tú vas al pasado, pero con un recuerdo y te acuerdas cuando llegabas a la casa de la abuela, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En la casa de mi abuela, tenía su casa en una loma, ella vivía en una montaña hacia arriba, abajo había un río, nosotros llegábamos, atravesábamos el río, llegábamos a la casa de la abuela, mirábamos el humo del fogón y veíamos a la abuela torteando, poniendo las tortillas en el comal, un olor a caldo de gallina tan rico que nos estaba esperando. Y yo me acuerdo cómo la abuela nos abrazaba, nos besaba y nos agarraba los cachetes y nos los apretaba y decía, ya llegaron mis angelitos, decía. Pero nosotros decíamos, bueno, angelitos, pero éramos bien traviesos. Traviesos que hasta los alacranes nos picaban por andar metiendo la mano donde no debíamos, ¿no? Y todo eso yo lo recuerdo y digo, wow, qué bonito, qué hermoso. Pero si yo voy al pasado a recordar a la abuela, la última vez que lo vi, voy a comenzar a llorar porque me acuerdo cómo la vi la última vez, cómo estaba sentadita, cómo se despidió y eso me va a provocar una nostalgia, tristeza y me va a traer depresión. Entonces, nosotros tenemos que saber, debemos de saber vivir. Lo que pasó, ya no tenemos control sobre ello. Una vez más, lo que pasó, ya no podemos tener control sobre ello. Lo que viene, no sabemos cómo manejarlo porque no sabemos qué es. Lo que tienes aquí, lo que tú tienes en este momento, cómo lo estás manejando, cómo lo estás aprovechando. Eso es lo más importante. Por eso Nehemías, observa una vez más, les dice, a ver, el pasado fue bonito, fue glorioso, vivimos tiempos maravillosos, pero esto es lo que tenemos ahorita. Y no estéis tristes, sino porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Vean lo que viene más adelante, algo más glorioso. Dios restituye. Escucha bien, Dios restituye lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón. Dios restituye lo que el enemigo te robó y te lo va a dar en algo más hermoso, más precioso. Y es algo que tú y yo debemos de tener presente. Cuando me casé, a los 2 años queríamos tener un bebé. Mi esposa quedó embarazada, pero como salíamos mucho a las comunidades, no nos cuidamos.
Fue un descuido de nosotros y caminábamos mucho, subíamos los cerros, bajábamos montañas y veníamos, éramos misioneros. Y en uno de los viajes que hicimos, mi esposa me dice, me siento mal, me siento mal, me siento mal. No sabíamos que estaba embarazada. Y llegamos a la ciudad de emergencia, en urgencias, y llegamos y el médico nos dijo, la señora tiene una amenaza de aborto, por favor, vaya y que repose. Para no hacerte la historia tan larga, mi esposa, más bien dicho, perdimos al nonato, al bebé, lo perdimos, y comenzábamos a llorar. Y mi esposa lloraba y lloraba y lloraba. Yo le decía, tranquila, todo va a estar bien, Dios nos va a restituir, Dios, tranquila, no, no pasa absolutamente nada. Pero ella lloraba, como toda mujer cuando pierde a un bebé, ¿no? Estaba llorando, llorando, llorando. Al año y medio después de eso, visitamos a una doctora y la doctora le hizo unos estudios y me mostró todo lo que mi esposa tenía en su útero, y me dice, mire todo el daño que tiene, su esposa le hicieron un mal legrado. Por eso ella sangra, 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 porque el legrado la dañó, la lastimaron bien feo. Todas las heridas yo la vi, dije, wow, qué tremendo. Y me dice la doctora, ustedes no van a poder tener hijos. Su esposa quedó estéril por el mal trabajo que le hicieron. Y fue un golpe muy duro. Yo dije, wow, ¿cómo? ¿Cómo fue que sucedió esto? Y pues lloramos juntos, estábamos llorando y la doctora nos dijo, pero vamos a darle unos ciertos medicamentos y vamos a ver cómo funciona a los 3 meses. Bueno, la cuestión que nos dio un medicamento, sí nos dio todo y llegamos a los 3 meses. Estábamos orando y diciendo al Señor, perdónanos porque por nuestra negligencia, por nuestra falta de entendimiento, perdimos al bebé que tú nos habías dado y perdónanos, no, no fue nuestra intención y orábamos y llorábamos, orábamos y llorábamos, llorábamos y orábamos y hasta los 3 meses que llegamos, la doctora le hace otra vez los estudios, análisis y me dice la doctora, ¿qué pasó acá? Y le digo, ¿cómo que qué pasó? Yo esperaba la peor noticia. Me dice, sí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Le digo, no sé de qué me habla. Me dice, esto solamente es un milagro. Todo su cuello de su matriz, su útero, todo está sano 100%. Dice, está limpio. ¿Qué sucedió? Y ya le platicamos la historia. Somos pastores y aquí y allá. Dice, pues pídanle a su Dios, así nos dijo, pídanle a su Dios que les dé la oportunidad de tener otro bebé. Y comenzamos a orar y pues viene nuestra primera niña. La verdad, por eso vuelvo a repetir, lo que el enemigo nos roba, lo que el enemigo nos quita, ya sea porque nosotros cometimos el mismo error, Dios nos lo restituye. Cuando nace mi primera hija, pues estaba hermosa de pequeña, bueno, sigue siendo hermosa, bien gordita, pesaba, no, ya no me acuerdo cuánto pesó mi niña, y de ahí viene una serie de bendiciones que Dios comienza a desatar. No llores por lo que perdiste, sino ve la vida que Dios te está dando a través de todo lo que te rodea. Disfruta la vida y ve hacia adelante. ¿Por qué? ¿Qué es el gozo? Observa bien, ¿qué es el gozo? Es una euforia exterior. Es también la respuesta del corazón, del alma, de la mente a la relación del creyente que tiene con Cristo Jesús. Es muy diferente, escucha, el gozo y la alegría es muy diferente. Está alegre, puede estar alegre, pero ¿cuánto tiempo le dura la alegría a esa persona? Es que está alegre porque está en una fiesta, está alegre porque está tomando vino, está alegre porque está entre los amigos, pero cuando está solo, cuando no hay vino, ¿qué sucede? Esa alegría se esfuma, se evapora, se va.
pero cuando hay un gozo, ese gozo permanece porque es un fruto que viene desde nuestro interior, desde nuestro espíritu y brota hacia afuera y todo el tiempo estamos gozosos porque el gozo está ligada a la voluntad de ¿qué? A la voluntad de servir. Cuando las personas se involucran en servir y en usar los dones que Dios les ha dado, experimentan gozo. Por eso dice la palabra de Dios, más, es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Yo doy y me siento gozoso porque doy, no doy porque me obligan, doy porque siento darlo y eso produce un gozo, una satisfacción porque va conectado. Mira, el gozo que habla la Biblia o es el fruto del Espíritu va conectado con Cristo, pero también va conectado con el servicio. Entonces, esto de estar conectado con Cristo hace que su espíritu fluya y me dé gozo porque pertenezco a la familia de Dios, pertenezco y ahora soy hijo de Dios a través de Cristo y estoy gozoso por eso, pero al momento de servir me siento satisfecho. Cuando llega un cliente, cuando llega una persona cercana a ti o llega un vecino y le puedes servir, tú te sientes satisfecho y hay algo dentro de ti que tú dices, wow, qué bonito se siente servir. Entonces, nosotros tenemos que saber que el gozo es importante. Ahora bien, el gozo ahuyenta la depresión. Escucha bien, el gozo ahuyenta la depresión. ¿Qué hace el gozo? Saca afuera la tristeza, saca la melancolía. El gozo, porque donde hay gozo no hay lugar para la tristeza, no hay lugar para la depresión, no hay lugar para la nostalgia. Estamos gozosos. Entonces, pastor, ¿vamos a estar todo el tiempo gozosos sin estar triste? No, la tristeza es parte de la emoción, vas a estar, pero ya no te vas a anclar, ya no te vas a quedar estancada, sentada en la tristeza, en la depresión, porque vas a sentir tristeza tal vez unos minutos, tal vez una hora, 2 horas, 3 horas, pero de repente dices, ¿por qué estoy triste? Tengo a Cristo, tengo a mi familia, tengo a la gente que me ama, me voy a levantar y vuelve el gozo. El gozo ahuyenta la depresión. Juan 16:22 dice, también ustedes ahora están tristes. Y se les había dado una mala noticia. El Mesías tenía que morir. Y dice ahí, ahora están tristes, pero yo les volveré a ver. La esperanza, la confianza, la seguridad, los volveré a ver. Su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. Una vez más, cuando comprendemos nosotros que lo que tenemos ahora, lo que tenemos frente a nosotros es algo más poderoso que lo que perdimos. Entonces, aunque lo que perdimos pudo haber sido muy valioso, porque yo perdí a mis padres, nadie va a sustituir y nadie va a tomar su lugar. Es alguien que me trajo a este mundo y sí los extraño, pero ¿sabes qué? Yo sé que un día los volveré a ver. Yo sé que un día tengo la esperanza porque ellos amaron a Cristo, vivieron para Dios y yo sé que un día los volveré a ver porque es la esperanza, la promesa de la palabra de Dios que aunque ellos estén muertos, un día resucitarán y tendrán vida eterna y yo también voy a morir, voy a resucitar y los voy a volver a ver. Entonces, lo que perdí aquí, yo lo voy a recuperar aquí en Cristo Jesús. Por eso el gozo echa afuera la depresión. Escúchalo bien, no debemos de quedarnos en la tristeza, sino vivir con el gozo de que un día estaremos con nuestros seres queridos que hemos perdido y que hoy Dios nos está dando la oportunidad de disfrutar a las hijas. Yo tengo hijas, disfrutar a mis hijas, disfrutar sus berrinches, disfrutar todo lo que ellas hacen, yo lo disfruto. De repente se me molesta, ¿no? Pero de repente digo, bueno, ¿para qué me molesto? Mejor lo disfruto un día, ellas se van a ir, un día ellas van a viajar y se van a ir de mi lado, mejor disfruto el momento y sigo hacia adelante. Un día
Mi casa va a estar sola, pero un día van a venir, tal vez vengan casadas, vengan con sus hijos y mi casa se va a volver a llenar de aquellos nietos de que ellas me van a dar, ¿no? Yo pienso en esos nietos y les digo, miren, cuando yo tenga un nieto, lo voy a vestir de esta manera. Y bueno, de Spider-Man, digo, le voy a vestir, le voy a comprar su máscara y le voy a comprar su trajecito de Spider-Man. Y se comienzan a reír, ¿no? Ay, papá, ¿qué vas a hacer cuando te dejemos a los nietos? A 30 minutos se los dejo allá afuera. No, pero les digo, yo voy a disfrutar todo. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios nos da para disfrutarlo. Entonces, el gozo, escucha bien, el gozo es una fuerza espiritual que nace en nuestro interior como los otros frutos del Espíritu. Surge de nuestro amor y comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con Dios? Ese es el nivel de gozo que tú tienes. ¿De dónde surge el gozo? De tu comunión y de cuánto tú amas a Dios. Número uno, el gozo proviene de llevar la palabra de Dios. Cuando tú te sumerges en la palabra, lees la palabra, hay un gozo que brota, hay algo que surge dentro de ti, porque la palabra te llena de expectativas, te llena de esperanza, te llena de esas promesas y hay un gozo que brota dentro de ti. Número dos, el gozo se centra en Dios. El gozo no se centra en las cosas materiales. Nunca pienses que el gozo, la alegría, sí, wow, me compré un carro, estoy alegre porque me compré un carro. ¿Cuánto te va a durar la alegría de tener ese carro? 15 días o una semana te va a durar de estar estrenando, ya después se te va a hacer algo rutinario y se te va a bajar la espuma de la alegría, pero el gozo no. Cuando tú tienes el gozo centrado en Dios y le puedes decir, Dios, gracias porque me compré esta camioneta, este carro, esto es tuyo. Cada vez que te subas al carro vas a decir, esto me lo dio Dios. Todo lo centras en Dios. Tú dices, wow, me siento contento. Este negocio que estoy haciendo, Él me lo dio. Y cada vez que entres al negocio, tú vas a decir, esto me lo dio Dios y me siento gozoso porque lo tengo, lo voy a administrar bien. Número tres, el gozo es un mandato. No es una decisión, es un mandato. Yo decido estar gozoso, no, las emociones tú lo decides. Decides estar alegre, feliz o triste, tú lo decides, pero el gozo no es una decisión, el gozo es un mandamiento. Lee Deuteronomio 28, 47 al 48 y te vas a dar cuenta que el gozo ahí es un mandamiento, te lo ordena. Gozaos, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Número cuatro, el gozo es inmutable, o sea, el gozo no cambia. El gozo no cambia, el gozo permanece. ¿Vas a llorar? ¿Va a haber momentos en que llores? Sí, 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 va a haber momentos en que llores. ¿Vas a tener momentos de nostalgia? Sí, sí, vas a tener momentos de nostalgia. ¿Vas a tener momentos de tristeza? Sí, claro, vas a tener momentos de tristeza porque es parte de tu emoción, pero el gozo nunca va a ser consumido ni por la nostalgia, la tristeza, sino que el gozo siempre va a estar ahí porque está centrada en Dios. La tristeza va a pasar, la nostalgia va a pasar, la depresión va a pasar y el gozo va a permanecer. Y el gozo debe de estar ahí en tu vida constantemente. Ahora bien, cuando nosotros entendemos que el gozo permanece, entonces el gozo te ayuda a recibir de Dios. El gozo aleja la depresión. Apúntalo ahí. El gozo aleja la depresión. Número dos, el gozo te ayuda a recibir de Dios. No importa la cantidad, no importa cuánto tú recibas. Si recibes 500, recibes 10,000, recibes 15,000, mantente contento, gozoso, porque lo poco que tú recibes, Dios te lo proveyó. Dios es una remuneración del trabajo que tú has hecho. Primero Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estén siempre alegres. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La Reina Valera dice, estén siempre gozosos, estén siempre felices, estén siempre alegres, sea cual sea tu situación. ¿Qué vamos a comer? No lo sé.
Dios provee. Es que ya no tenemos nada. Lo que hay, vamos a comer. Es que, no sé, voy a poner un ejemplo. Es que mi marido, él exige lo mejor, pues que dé más para que pueda comer bien. Si no hay, pues dale atún, dale sándwich, dale dobladitas de tortilla, como hacía mi mamá. Freía la tortilla, le echaba sal, le echaba un poquito de queso que tenía. Aquí está, desayune. Mamá, ¿y la carne? No hay carne, no hay para más. Coman, vamos a orar. Padre, gracias por lo que tú nos proveíste. Gracias. Llegaba mi papá del trabajo, cansado, agotado, sudado. Él era albañil. Y bien cansado, y le decía, viejita, ¿qué vamos a comer? Y le decía, viejito, lo único que hay y lo que comieron tus hijos fue tortilla doblada con aceitito. ¿Quieres? Y decía mi papá, sí, está bien, mi amor, está bien, vamos a comer. Lo que hay, vamos a comer. Y comía eso. No, no, mi padre nunca fue exigente para comer. Ya nosotros de repente nos queríamos poner los moños ahí de que, ay mamá, otra vez esto. Decía, pues busquen trabajo y traigan sustento y vamos a comer cuando ustedes traigan lo mejor. Y decía, tenía razón mi mamá. Y eso es cierto. Muchas veces nosotros exigimos más de lo que tenemos. Me acuerdo de un viejo conocido que siempre nos decía, enséñenle a sus hijos a no gastar como generales cuando todavía son soldados rasos. Y eso me trajo mucha memoria y siempre se lo digo a mis hijas, a ver, no gasten más de lo que ganan, no gasten más de lo que tienen, vamos a comer y vamos a disfrutar lo que tenemos en ese momento. No hay, no exijas porque no hay y todos tenemos que ajustar al presupuesto. El gozo te ayuda a recibir de Dios lo poco o lo mucho que te venga, la abundancia que hay y la sobreabundancia que vendrá, pero tenemos que aprender a disfrutar, no tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Cuando tú te exiges, es que si no le doy más a esa persona se va a enojar y no hay más, no hay más. Quiere más, que aporte más para que pueda haber más. Si no, pues que se ajuste a lo que tenemos, porque ahí está el gozo de Jehová. Entonces, nosotros tenemos que aprender a disfrutar. Era muy chiqueado cuando estaba soltero. Pues ganaba para mí, ¿no? Yo comía lo que yo quería y cuando ya me casé, pues me tuve que ajustar a lo que había y de repente, pues habían huevos todos los días en la mañana, pues huevos todos los días en la mañana. Un día le dije a mi esposa, oye, me van a salir plumas, pues me dice, pues si quieres que te salga escama, compra pescado. Y yo dije, tiene toda la razón. Mejor seguimos comiendo huevos, le dije, hasta que tengamos para las escamas. Entonces, si te das cuenta, nosotros tenemos que aprender a ajustarnos, porque las características del gozo, las características que en este caso de una persona que vive en gozo, mira, date cuenta, las características de una persona que vive en gozo, ¿cuáles son? Número uno, el gozo no se queja de las personas o situaciones. Una persona que experimenta el gozo del espíritu, el fruto del espíritu, no se queja de fulano, sutano, perengano y mucho menos de la situación. Está gozoso, sí, es que vivo en una fantasía. No, 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 somos realistas, pero no voy a dejar que las personas me consuman, no voy a dejar que la situación me acabe. Como decía mi esposa, vas a vivir, vas a morir para que otros vivan. No, me dice, mejor disfruta la vida, estemos gozosos y dejemos que los otros hagan lo que quieran hacer y la situación va a pasar. Esa tribulación. Dice, esa tribulación momentánea, o sea, no es para siempre las situaciones difíciles, son momentáneas. El gozo se muestra con alegría todos los días, cómo te levantas en la mañana, cómo preparas el desayuno, cómo preparas la comida, cómo limpias la casa, cómo te vas a trabajar, cómo regresas del trabajo. Ay, vengo cansado, exhausto, no me digan nada. Entonces, no disfrutas lo que haces, tienes que aprender a disfrutar lo que haces porque es algo que Dios te dio y eso debe de producir gozo en tu vida. El gozo no se desmorona en autocompasión ante las más mínimas noticias negativas. Vas a escuchar noticias negativas todos los días, pero el gozo no se va a desvanecer. Vemos noticias todos los días y estamos empapados de noticias de lo que está sucediendo en Culiacán, lo que está sucediendo en Chihuahua, lo que está sucediendo en Guerrero, lo que está sucediendo en Chiapas, pero están fuera de nuestro alcance.
Pero ¿qué podemos hacer? Estar gozosos. ¿Tenemos temor? Sí, tenemos temor. Es normal, el miedo es una parte de la emoción, pero no voy a vivir con miedo todos los días. Yo tengo que aprender a vivir. El miedo no tiene que desmoronar el gozo que hay dentro de mí. El gozo responde a situaciones difíciles con la palabra de Dios. O sea, cuando yo estoy pasando esta situación difícil, ¿cuál es la respuesta del gozo? La palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi otro lado, mas a mí no me llegarán. Y voy y salgo de mi casa gozoso porque tengo que trabajar, pero la protección, la cobertura, el escudo de Jehová es mi fortaleza. Y vamos gozosos, contentos. Oye, ¿no tienes miedo? Sí, pero vamos adelante. No puedo yo quedarme estancado. Tenemos que seguir avanzando. El gozo no se siente derrotado fácilmente, pero se fortalece por la autoridad de Cristo Jesús. Date cuenta, ¿en dónde se fortalece el gozo? En Cristo. Cuando yo veo a Cristo, cuando yo veo el vía cruces o la vía cruces que pasó Cristo Jesús, yo digo, si Él con gozo soportó todo esto, yo tengo que soportar también con gozo esta situación que estoy viviendo. No es para siempre. El gozo es optimista, no pesimista ni realista. Dios nos manda a que nosotros veamos las cosas, declaremos las cosas que no son como que si fuesen. Es que la realidad es que no tenemos. Sí, es cierto. El gozo es optimista. ¿Qué significa? No tengo, pero Jehová proveerá. Date cuenta cómo cambio mi situación. Esa es la expresión que debemos de dar. Esa es la declaración que debemos de tener todo el tiempo. ¿Cómo le vamos a hacer mañana? No te preocupes, Jehová proveerá, nuestro Dios proveerá. Es que el niño está enfermo, Jehová va a sanarlo, Dios va a sanar y nos va a proveer para el médico, para los medicamentos. No te preocupes, vamos a orar, y oramos y puede ser que en tu oración Dios sane a tu hija, Dios sane a tu hijo, Dios sane a tu esposa, Dios sane a los tuyos con tu oración porque el gozo de hace declaraciones positivas. ¿Qué podemos decir? Lo que está sucediendo en los estados que acabo de mencionar, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas, estamos pasando esta situación, sí, pero la Biblia dice, si Jehová guarda la ciudad, en seguridad viven los que están dentro de ella. Entonces, en paz, dice la palabra de Dios, en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién hace que esas palabras salgan? El gozo que hay dentro de mí, porque yo confío más en lo que dice la palabra que en lo que dicen las situaciones o las complicaciones que hay a mi alrededor. Punto número 3. Hagamos una recapitulación. Punto número 1. El gozo echa afuera la depresión. Escucha bien. Punto número 1. El gozo echa afuera la depresión. Punto número 2. El gozo te ayuda a recibir de Dios todo lo que viene. Como dijo Job, ¿acaso solamente nos gozaremos cuando estemos en sobreabundancia y cuando tengamos escasez? No. Entonces ahí es que nosotros recibimos. Hoy estamos gozosos. Mañana no sabemos, pero vamos a estar gozosos. Eso es el gozo, nos ayuda a recibir de Dios lo que viene. Número 3, el gozo te mantiene saludable. El gozo te mantiene saludable. Un corazón alegre es la mejor medicina. Un ánimo triste deprime a todo el cuerpo. Date cuenta. Entonces, el gozo te mantiene ¿qué? Saludable, saludable. Un corazón alegre es la mejor medicina. Entonces, ¿vas a caer en depresión? Vas a enfermar tu cuerpo. Ahí está, Proverbios 17:22. ¿Vas a estar en depresión? Tu cuerpo se va a enfermar. Sí, pero si estamos gozosos, nuestros cuerpos se van a levantar. Un corazón alegre hace lo siguiente. Date cuenta, un corazón alegre. ¿Qué provoca un corazón alegre en nuestro cuerpo?
presión sanguínea baja, estable. El corazón alegre libera la tensión muscular, los calambres que nos dan. Un corazón alegre libera esa tensión muscular. Disminuye las hormonas del estrés, baja el estrés. Estimula el sistema inmunológico. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú pones ahí, en vez el gozo, lo que provoca en el cuerpo, pon la depresión que provoca en el cuerpo. Presión sanguínea alta, tensión muscular, estrés, las hormonas del estrés tan elevadas, mi sistema inmunológico por los suelos. Date cuenta, lo contrario al gozo, mantiene la presión sanguínea estable, libera la tensión muscular, disminuye las hormonas del estrés y estimula el sistema inmunológico. Entonces, en este punto número 3, el gozo te mantiene saludable. Ahora tú decides qué vas a hacer. Tú decides cómo vas a vivir la vida. Ya hasta aquí el gozo se te fue presentado. Ahora tú decides. Disfruta. Yo te invito a que disfrutes la vida. Yo siempre le decía a mi esposa, a ver, muchas veces entre las parejas vivimos situaciones difíciles, enojos, molestias, pleitos, problemas. Y yo le decía a mi esposa, un minuto que nosotros discutimos es un minuto que el enemigo nos roba la felicidad entre nosotros. Hay problemas, pero sé sabio al momento de responder. Sé inteligente al momento de hablar. Si te molesta algo, discútelo con tu pareja, con tus hijos, con un buen café o lo que ellos tomen, ¿no? Y platica con ellos cómo te sientes para que tú liberes esa situación dentro de ti y puedas vivir la vida de una manera más libre de tensiones. No caigas en los insultos porque eso te va a traer problemas a ti mismo. Y un pleito que tuviste en el día te roba la paz, tu sistema inmunológico baja, tensión muscular, viene estrés, te vas a tu trabajo, no eres productivo porque estás piensa y piensa en el problema, estás distraída, distraído, y eso te quita, te merma la energía. Es más bien, si vamos a discutir, es mejor buscar el tiempo adecuado, el momento adecuado, para no hacer que la otra persona estalle. Nos vamos a la cama a dormir y nos vamos molestos, nos vamos enojados. Y eso ya te quitó el tiempo de intimidad, el tiempo de reposo con tu pareja o contigo mismo. Date cuenta, busquemos mejores soluciones para poder disfrutar la vida. Yo tengo problemas, claro, pero no me centro en los problemas. Sé que tiene una solución, pero tengo que buscarlo en Cristo Jesús. Quiero animarte en esta mañana, en esta reflexión para terminar. Quiero dejarte esta reflexión. Nehemías pronunció la famosa frase: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En medio del llanto del pueblo, ¿cómo estaba el pueblo? En llanto, en una melancolía, en una depresión. Y ahí Nehemías le dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aférrense a ese gozo en medio de las pruebas. Es algo de gran poder, en otras palabras. Cuando empezamos a dar gracias a Dios en medio de las circunstancias difíciles, Él vendrá y nos llenará de su paz y gozo que sobrepasa todo entendimiento. En 2 Corintios 12:9 dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. A lo que Pablo respondió, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Me ha tocado despedir a gente en vida y en muerte. Y cuando eso sucede,
Cuando los despido, yo le digo a Dios, gracias Dios, porque me diste el privilegio de conocerlo. Me diste el privilegio de estar con ellos. Cuando murieron mis padres, cuando murió más que nada mi papá, nosotros nos tomamos de la mano y le dijimos, gracias Dios, porque por medio de él, tú nos trajiste a este mundo. Durante estos 60 años que tú nos los prestaste, gracias porque disfrutamos de todo con él, de todo. Gracias. Hoy te lo entregamos y te lo hacemos a ti presentes y se lo entregamos. Es algo que nosotros tenemos que hacer.